Este programa llega a ustedes por cortesía de Relojería San Antonio, la mejor opción para tus prendas. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de su televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy es jueves 11 de julio de 2019. Vamos a recordar como cada mañana las redes sociales. La cuenta de Twitter de mi compañero Martín en la Tera es @entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal @jaircubo. Bienvenidos entonces a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Bueno, estamos expectantes a ver qué ocurre. Finalmente, ya el día lunes nosotros habíamos adelantado algo con relación a lo que está en la mesa. Esas sí son las opciones que están en la mesa. En la mesa convocada por el gobierno noruego, luego de la reunión de Oslo, que se realiza en Barbados. En cualquier momento debe producirse una información oficial. Y hay que estar muy pendiente de esto, porque siempre el gobierno juega posición adelantada. Y pareciera que muchos en la oposición no lo captan o lo captan después que pasa. Normalmente en este tipo de acuerdos quien sale declarando primero, que por lo menos eso ocurrió en la República Dominicana, era Jorge Rodríguez. Por supuesto lo hace a su estilo, porque la política es así y el manejo mediático es así. Ya lo decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje, pero también el medio es el masaje. Entonces, con el tema de las políticas de comunicación hay que tener mucho cuidado. Y nos guste o no, amigos, el señor Jorge Rodríguez, psiquiatra de profesión, se ha convertido en un buen comunicador, para lo malo y para lo bueno, pero ponderando como un comunicador, se ha convertido. Caso contrario ocurre del lado de la oposición, donde hay muchas voces y pareciera que tantas voces contrastan una vocería única. De cualquier manera, reiteramos lo que habíamos dicho, lo dijimos el lunes bajo absoluta responsabilidad, porque como les dije, tengo la información sobre los acuerdos los acuerdos que se están discutiendo en esta mesa de negociación. Llámelo usted como quiera, diálogo, entendimiento, negociación, integración. Lo cierto del caso es que vuelvo a reiterar también el llamado que hice hace unas horas. Si alguien conoce una fórmula mejor que esta, yo le agradezco mucho que me la haga saber y con muchísimo gusto lo discutimos aquí en el programa. El planteamiento sencillo, insistimos de nuevo, cambio de la autoridad electoral, incorporación de la Asamblea Nacional, de todos los factores, tanto los del PSUV como los de la oposición. Ahí hay que estar pendiente también, revisando, y eso lo comentábamos el día miércoles con Douglas Tineo aquí, que hay algunos diputados que no están en el país. Hay algunos estados que perdieron incluso la representación, porque tanto el principal como el suplente no se encuentran en el país, y otros por una causa judicial de esas traídas por los cabellos por el gobierno nacional, desarrollando un sistema permanente de arbitrariedad y de ventajismo, ha limitado. Entonces hay que ver de qué manera se va a estructurar la nueva Asamblea Nacional con la incorporación del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Para qué se va a producir eso? Si en definitiva llegan a un acuerdo. ¿Para qué se va a producir? Para elegir la autoridad electoral. La oposición propondría dos nombres, ojo, no son dos nombres de la oposición, son dos personas que reúnen los requisitos y las condiciones, y el gobierno postularía dos y trataría de entenderse para buscar un rector que presida. Eso creo que es la piedra angular y creo que ha sido una de las peticiones más rebuscadas de la oposición venezolana, tener una autoridad electoral. Después de eso, bueno, vendrá la convocatoria a elecciones. Yo estaba hablando en estos días con técnicos electorales que tienen mucha experiencia y por eso no hay que hacerse falsas expectativas. De aquí a diciembre es prácticamente imposible hacer una mega elección y hacer una elección presidencial. Es muy probable que se pueda hacer en los primeros meses del año, enero, febrero,
una elección de Asamblea Nacional que ya para el próximo año estaría en su postrimería. Y de allí tomar 9 meses quizás para una elección presidencial. Pero esto tiene que ir, mis amigos, por etapas. Y tiene esta nueva enseñanza y este nuevo escenario, tiene de cualquier manera que ofrecer la posibilidad de que la oposición venezolana logre un entendimiento y una unidad interna. Porque si bien es sabido, el gobierno va a buscar la manera de ver cómo alarga el tiempo, ese tiempo que gane el gobierno va a repercutir obviamente en los acomodos internos de la oposición, porque no lo estoy diciendo yo, ahí están los elementos en los cuales hemos visto que cada vez que hay un proceso electoral, la oposición venezolana se fragmenta y se divide. Qué lástima y qué falta haría en Venezuela un acuerdo al estilo chileno, donde los 5 grandes líderes de la oposición en el momento duro de Pinochet lograron un entendimiento para producir un candidato único que logró derrotar al gobierno de Augusto Pinochet. Y lo más curioso de eso, esos 5 dirigentes, de los 5, 4 fueron presidentes posteriormente. Es decir, que en política si las cosas se planifican, las cosas son viables y salen. Pero bueno, hay que madurar y ojalá que esto nos permita una claridad en el país, porque mientras esto ocurre, mientras esta gente se reúne en Barbados, hoy por cierto tengo la información de que el representante del Vaticano en Venezuela estaba en la conferencia episcopal, en una reunión con los obispos, no pudimos enterarnos a qué obedecía, pero entiendo que están hablando del tema social de Venezuela. Pero mientras todo esto ocurre, la situación del país sigue siendo grave y delicada. Esos son uno de los graves problemas que confronta el gobierno. Se habla también de que en una hipotética elección Maduro conservaría el poder durante el proceso electoral y después el PSUV propondría un candidato. Ya ponen nombre, ahí también se desatan los demonios, no solamente en la oposición, ya está el nombre de Héctor Rodríguez como delfín del presidente de la República, Nicolás Maduro, y también está el nombre que siempre ha estado puesto, el de Diosdado Cabello. Lo importante aquí, y creo que es la recomendación fundamental y mi opinión, que no compromete ni a esta empresa televisora, sino mi opinión, es que hay que ir por paso. Hay que ir por paso para ver si se logra un entendimiento y un acuerdo, por lo menos en la elección de un nuevo poder electoral. Después de eso, ¿qué puede ocurrir? La elección de un nuevo contralor, la elección de un nuevo procurador, de un nuevo defensor del pueblo. Y ¿por qué no? Una revisión al TSJ que está en mora con los venezolanos. Porque el TSJ ha estado en este país subordinado al gobierno. Tan subordinado al gobierno que sin legitimidad de origen decretó desacato a la Asamblea Nacional, que tiene legitimidad de origen y que fue electa en el año 2015 con una abrumadora mayoría para la oposición, dejando incluso sin representación al Estado Amazonas. Algo muy grave, porque los diputados nacionales, en el foro político por excelencia, que es la Asamblea Nacional, son la voz de las regiones. Bueno, por aquí no importó y le pasaron por encima todo esto, porque más importante es conservar el poder al precio que sea. En esas circunstancias estamos en el día de hoy. Hoy voy a tener como entrevistada a una gran amiga, dirigente político, que ha estado muy activa en estos momentos, ha estado construyendo una opción dentro de las muchas que tienen que comenzar a surgir en el país, como lo es Iris de Franca, que es la secretaria general del partido Cambiemos en el estado Miranda. Iris fue candidata, incluso en el proceso anterior, fue candidata a concejal por el municipio de Huaycaipuro, y va a ser muy interesante compartir con ella, porque incluso su jefe político, Timoteo Zambrano, ha estado muy activo también, y recientemente, a cuestión de horas, sostuvo también reuniones con el enviado de la Unión Europea, Enrique Iglesias, que es un viejo conocido y conoce muy bien la situación del país. Iris, te doy la bienvenida. Buenos días. Un placer No, el estar placer aquí, es buenos nuestro que estés días. con nosotros.
Como siempre es grato estar en este espacio, que es un espacio para todos los altos mirandinos. Bueno, yo coincido contigo, Jairo, en tu apreciación sobre el tema nacional, sobre lo que implica la voluntad política que implica estos momentos tan cruciales para Venezuela. Yo creo que nosotros no podemos cometer el error de pensar que hay salidas mágicas, que nosotros vamos a ir a una reunión en Oslo o en Barbados o en Grecia o en China y vamos a regresar y Maduro va a salir del poder y nosotros vamos a agarrar el poder y todos felices para siempre. Esto no es un cuento de hadas, esto es una realidad política que hay que asumir y que hay que afrontar. Y hay que afrontar, lo primero que hay que reconocer es que, bueno, ellos tienen el poder, el oficialismo tiene el poder, el chavismo tiene el poder y ha construido una maquinaria durante 20 años que no vamos a destruir de la noche a la mañana si nosotros no tenemos la voluntad política y la unidad necesaria para lograr, pues, quebrar esa fuerza política que hoy tiene el chavismo. Que yo creo que más que una fuerza política es una fuerza, digamos, de poder, de facto, ¿no? Porque yo veo que tienen muchísimo rechazo en la población venezolana, pero la realidad es que ellos son los que manejan el poder, son los que manejan la Fuerza Armada, son los que manejan el Tribunal Supremo y todos los poderes del país. Ok, detente ahí. Una mayoría que ha venido disminuyendo, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. ¿Quién tiene la mayoría? Mira, yo estoy segura que la mayoría la tenemos en la oposición. Yo creo que la mayoría ¿Y por de qué los no se ha canalizado venezolanos eso, rechazan, Franca? porque por falta de voluntad política, por falta de organización y por falta de unidad. Ahí privan los intereses personales, las apetencias políticas. Lamentablemente es así, ha sido durante 20 años, porque no hemos podido concretar una estrategia única que nos enganche con la ciudadanía. Mira, yo coloco el ejemplo de 2015, que creo que para mí ha sido la única vez que Venezuela tuvo un logro, y no nada más porque la oposición ganó más curules que el oficialismo, sino porque fue la demostración real de la práctica de la democracia. Nosotros hicimos unas elecciones en 2015 en donde llegamos a acuerdos y llevamos candidatos únicos, donde todos sacrificamos nuestras tarjetas y llevamos una tarjeta única, donde además hicimos una estrategia electoral en conjunto y analizamos cuáles eran nuestros principales centros de votación a nivel nacional, en donde debíamos enfocar mejor nuestros recursos humanos, cuáles eran los centros de votación que teníamos que tener completo el padrón electoral. Y además de ello, tuvimos la compañía de la ciudadanía por completo, porque todos entendieron que era para ganar un espacio, para recuperar una institución y no para que Perencejo o Sutanejo ganaran un espacio de poder. O sea, entendimos que era un proyecto. O sea, fue exitosa la experiencia. Fue exitosísima. Oye, pero fíjate qué contraste, Iri. Y entonces que hay dos detalles, dos preguntas que quiero hacerte, o dos reflexiones en todo caso, porque la responsable de eso no eres tú. No se supo administrar la victoria. Así es. Y la otra es, ¿qué pasó después de esto? ¿Por qué no se repitió Se el ejemplo? desmanteló la unidad. Pasó que posterior a ganar y al llegar a la Asamblea Nacional, cada fracción política pues agarró su pedazo de tierra y dijo, bueno, estos son los diputados de Primero Justicia, estos son los de Un Nuevo Tiempo, estos son los de Acción Democrática, estos son los de las minorías, y eso destruyó la estrategia. Entonces la estrategia culminó con ganar un espacio político y de ahí para acá hemos venido rotando unas vocerías, pero no hemos compartido una estrategia. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos recuperar lo bueno de 2015. Fíjate, voy a asociar esta pregunta que te voy a hacer a la actuación que ha tenido Timoteo Zambrano, ¿no? A Timoteo Zambrano se le ha criminalizado en este país, se le ha llamado colaboracionista, entreguista, tarifado, en fin, todo lo que inventan lamentablemente los mismos factores de oposición autodestruyéndose. Bien, hasta allí está bien, es una responsabilidad de Timoteo aclararlo o no con su conducta pública, pero
yo conozco a Timoteo desde hace mucho tiempo, desde que era secretario juvenil del Partido Acción Democrática. Timoteo es un lobista por excelencia y es un hombre que ha tratado de buscar el entendimiento. ¿Tú no crees, Iris, que en aquel momento faltó lobby político con el gobierno? Porque a los 2 o 3 meses el gobierno prácticamente dejó acéfala la Asamblea Nacional. ¿Tú no crees que en aquel momento había que hacer política? Porque finalmente tu adversario político es eso, adversario, no es un enemigo, y con él tienes que entenderte. ¿Sería esa una de las causas por las cuales hemos llegado a todo este desastre donde concluimos ahorita? Es la principal causa, Jairo. Es la principal causa porque nosotros caímos en el juego de la polarización. No es culpa solo de la oposición, yo creo que eso ha sido una estrategia que ha puesto en práctica el gobierno y en la que nosotros pues nos hundimos con ellos y estamos en un nivel en donde no reconocemos al otro. El gobierno no nos reconoce a nosotros y nosotros no reconocemos al gobierno. Al caer en esa polarización dejamos de hacer política. Política de verdad, política seria. La política no es pararme en un micrófono y decir que el otro es un dictador, ni pararme en un micrófono y decir que el otro es un traicionero. La política es entendimiento, la política es diálogo, la política es negociación, la política es sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo para un beneficio no tuyo y mío, sino del colectivo al que estamos gobernando. Entonces, hizo falta en 2015, por supuesto que hizo falta en 2015, nosotros debimos establecer un puente con el gobierno, con la bancada oficialista, debimos sentarnos con ellos y poder legislar, porque al final nosotros elegimos a nuestros diputados para legislar. Y pues, así como nosotros escogimos a los de oposición, pues hubo gente que escogió a los del oficialismo. Ellos tienen tanta legitimidad como los nuestros. Eso no lo reconocimos. O sea, nosotros, y digo nosotros para involucrarnos todos, porque al final todos somos parte de la oposición y todos estábamos haciendo política en ese momento juntos. Nosotros decidimos simplemente reconocer a los diputados de la oposición y pues como ellos eran minoría, no sentarnos con ellos. Eso es un error gravísimo y hoy en día lo seguimos cometiendo incluso dentro de la misma oposición. Porque incluso dentro de la misma oposición, entonces llamamos a los factores pequeños. No, es que ellos son las minorías. Ellos tienen la misma legitimidad que los diputados de los partidos grandes. O sea, el reconocimiento que faltó en ese momento nos ha traído como consecuencia que tenemos 2 gobiernos, 2 TCJ, 2 asambleas, 2 países, Jairo. Fíjate, interesante el análisis descarnado que tú estás haciendo porque, bueno, te sientes corresponsable, lo has dicho. Yo formo parte de la oposición y yo estoy montado en este barco, que lo está manejando otro, bueno, pero yo estoy montado allí, ¿no? Sí. Así entiendo que lo estás asumiendo, pero fíjate, cuando se habla de eso, Iris, entonces surgen factores, y lamentablemente factores de oposición, que comienzan a criminalizar este hecho, y dicen, no, entreguista, colaboracionista, pero es que la política tiene que revestirse de un entendimiento, porque yo entendí en el 2015 que se iba a elegir un nuevo CNE, o por lo menos los 2 rectores que tenían que elegirse. Bueno, sencillo, no pasó el tiempo para elegir a los 2 rectores que se iban a elegir, le echaron la culpa, por cierto, a un Nuevo Tiempo, y no fue la culpa de un Nuevo Tiempo. Fue que el presidente de la comisión, que tú y yo sabemos quién es, y no lo vamos a mencionar en este momento, no convocó porque le dieron la orden de que no convocaran. Y tú no le puedes dar esos espacios al gobierno, porque inmediatamente el gobierno convocó al TCJ y ratificó a las 2 rectoras. Ahora, ahí se pudo haber entendido con el tema del Contralor, se pudo haber hecho política y no necesariamente entreguista. Ahora, ¿cómo tú quiebras al adversario? Debilitándolo. Debilitándolo. Y eso no se hizo, Iris. Y eso está pasando ahorita, entonces la oposición está quedando muy mal parada. Yo quisiera que tú eres optimista con relación al nuevo escenario que tenemos, ya han pasado 5 años. ¿Tú eres optimista con ese antecedente? Mira, creo que estoy más optimista ahorita que en 2015. Te voy a decir por qué. Nosotros hemos sido tildados, quienes dentro de la oposición, de una forma u otra, hemos adversado las ideas radicales y extremistas y hemos defendido la política, hemos
criticado ese juego de la antipolítica. Hemos sido juzgados, como dices tú, de colaboracionistas, de tarifado, de que le hacemos el juego al gobierno, de que le damos oxígeno. Y al final el tiempo nos está dando la razón. Nosotros hace 2, 3 años, el mismo diputado Timoteo Zambrano, hoy secretario general de Cambiemos Movimiento Ciudadano, él mismo conversaba sobre las negociaciones de República Dominicana y decía que, bueno, que nosotros nos teníamos que sentar en serio, que no podíamos estarnos parando, que en palabras más, palabras menos, no podíamos estar en esa mamadera de gallo, que hoy nos sentábamos con el gobierno, mañana nos parábamos, hoy le pedíamos una cosa, que no podíamos caer en el juego del gobierno de que o estamos de acuerdo en todo o no estamos de acuerdo en nada. Él impuso un criterio a nivel nacional que era el criterio de ir a negociar. Y en ese momento, pues, fue criminalizado. Quienes lo acompañamos y quienes acompañamos esa iniciativa de República Dominicana también fuimos criminalizados. Ahora, y hoy, la única iniciativa realmente fuerte, la única opción que está en la mesa claramente, la única opción que nos ofrece, quizás no una salida inmediata, pero que nos ofrece las herramientas para poder salir de esta crisis, es una negociación y es lo que hoy está instalado en Barbados, que entiendo que termina el día de hoy jueves, empezó el día martes y creo que eso es la única opción real que tenemos los venezolanos. Refréscanos esas opciones que están en la mesa. Esas sí son las opciones que están en la mesa, porque las opciones de los gringos, bueno, sí, hay todas las opciones en la mesa, pero nunca se supo cuáles son. Entonces la gente alimentando un criterio de una ocupación y bueno, con eso hemos sido firmes y categóricos. Refréscanos qué se está discutiendo y qué concluye hoy. Lo primero que quiero que todo el mundo entienda, y eso es algo en lo que yo, a donde voy, lo aclaro. Estados Unidos está de acuerdo con esta negociación, está respaldando esta negociación. O sea, esto no es algo que se está haciendo a espaldas de Estados Unidos. Esa es parte de sus opciones. No sé cuáles serán las otras porque las desconozco yo también. Y esta propuesta no solamente está siendo respaldada por Estados Unidos, sino por la Unión Europea y por el mejor negociador, el Grupo de Lima también. El Grupo de Lima, y por el país con más experiencia en negociaciones, que es Noruega. No estamos estamos en las mejores manos, por así decirlo. ¿Qué se está en discusión en Noruega? Bueno, hay quienes creen que la agenda de Noruega es, bueno, cese la usurpación, o se va Maduro o aquí no pasa nada. Y yo quiero decirle al público que esa no es la agenda, o al menos no es la agenda que nosotros conocemos en Noruega. Entonces o sea, no hay que alimentar falsas expectativas. No hay que alimentar falsas expectativas, porque no es que Maduro se va y el país cambia y aquí hay un gobierno de transición. Eso no va a suceder y tenemos que ser realistas. Lo que entiendo y lo que sabemos por versiones no oficiales, ¿no? Además, es que allí se está discutiendo una agenda de más de 5 puntos, entiendo que son 6, en los cuales se incluye, bueno, qué va a pasar con la Asamblea Nacional, qué va a suceder con la Asamblea Nacional Constituyente, el Consejo Nacional Electoral y las elecciones libres, cuáles van a ser el proceso electoral que se va a elegir una vez tengamos el nuevo Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, Iris, esto pasa por la liberación de los presos políticos y por la habilitación de algunos dirigentes políticos que han sido inhabilitados, valga la redundancia, y también algunos partidos, unos que se negaron a validarse y otros que les negaron la validación. Eso pasa por allí. Así es, que eso es un proceso muy grande. Fíjate, nosotros en Cambiemos, hace aproximadamente unos 3 meses, 2 meses, lanzamos una propuesta nacional que tenía que ver justamente con esto, con el tema de los acuerdos parciales. Nosotros proponíamos que nos sentáramos con el gobierno, que le solicitáramos al gobierno que se involucrara otra vez en el tema legislativo, que se unieran a la Asamblea Nacional y terminara este mal llamado desacato, que no es más que una estrategia del gobierno para desinflarnos moralmente, la verdad. Pero la Asamblea Nacional es el único órgano legítimo reconocido, inclusive por los países que son aliados de Nicolás Maduro. Iris, en el marco de todo esto, hay que continuar con la calle, hay que continuar con las protestas, o la gente tiene que estar pasiva esperando que 5 personas, 10 personas, 5 y 5, resuelvan los problemas del país. ¿Cómo?
Mira, yo creo que la protesta es un derecho ciudadano al que no podemos renunciar. Eso no es un derecho político. El que usted salga a protestar no es algo que debo decirle yo o que debe decirle cualquier dirigente de una organización política. El salir a protestar es su derecho como ciudadano. Si usted no tiene agua, por supuesto tiene que protestar. Si usted no tiene gas, por supuesto que tiene que protestar. Si usted no tiene luz, por supuesto que tiene que protestar. O sea, la propuesta ciudadana no es un... Pero debe canalizarle el liderazgo político. No, yo creo que ¿O es no. una protesta de dibujo libre? No, es que no se trata de dibujo libre. Yo creo que es un tema ciudadano. ¿Y tú crees Jairo. que cabe una huelga general? No. Yo creo que el país está demasiado quebrado económicamente. El tema de los apagones nos hizo demasiado daño económicamente en nuestra producción. Hay demasiados niveles de pobreza, de desempleo, como para nosotros empeorar la crisis. Ya la empeoramos asumiendo este tema de las medidas de bloquear cuentas afuera, de este cercamiento económico que al final al único que favorece es al gobierno. Porque ellos, pues, yo no creo que ellos se vayan a dejar de robar las 4 lochas que se roban para dárselas al pueblo. El que está sufriendo realmente es el pueblo, que está sufriendo todo ese tema económico. No podemos empeorar los Jairos en busca de una salida. Eso es importante, Iris, que lo aclares bien, ¿no? Porque con el tema de las sanciones, bueno, es una estrategia de carácter financiero, político, que busca un llamado de atención del gobierno para ver dónde puede ceder. Y creo que ese es uno de los argumentos por los cuales se está hablando en Barbados. Tengo que hacer un corte, tengo que hacer el corte de esta hora y vamos a continuar con la conversación con Iris de Franca. Al regreso, Iris, quiero que aclares bien el tema de las sanciones, quiero que me hables un poco de Cambiemos, que es un nuevo movimiento social, donde está ubicado ideológicamente. A mí me dice mucha gente, bueno, tú siempre insistes en lo ideológico. Bueno, pero es que la política tiene que tener una filosofía para ver cómo se orienta la gente. Y también hablemos de otras opciones que están sobre la mesa, que son las opciones electorales, a ver cómo se están moviendo las cosas y cómo ves tú el Estado Miranda. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Recordemos nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter de Martínez Natera, que está activo por allí. Por allí pueden ustedes comunicarse con Martínez en su proceso de recuperación. Es Entre Fuegos MTV, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal @JairCuba. Además, que como hemos venido diciendo todos estos días, hemos creado nuestro canal YouTube de nombre Jairo Cuba, y ahí pueden ustedes ver esta y otras entrevistas que hemos venido haciendo en su referencia informativa de cada mañana. Conversando hoy con Iris de Franca. Iris de Franca es la secretaria general del partido Cambiemos en el Estado Miranda. Iris, no me quedó preciso lo del tema del levantamiento de las sanciones y tuve que interrumpirte por el corte. Explícanos eso mejor, por favor. Fíjate, Jairo. Ciertamente las sanciones económicas, así como el tema del informe de Bachelet, son fuentes de presión para obligar al gobierno a sentarse en una mesa de negociación. Eso lo que hace es elevarle el costo político al gobierno. Pero la realidad de esto es que en medio de esta diatriba política, en el medio de lo que pide el gobierno y lo que pide la oposición, hay un pueblo que sufre las consecuencias de estas sanciones económicas. Las primeras sanciones económicas aplicadas fueron exclusivamente a funcionarios de Nicolás Maduro, pues a nosotros realmente no nos afectaba. Pero cuando ya las sanciones económicas van en contra de la nación, cuando ya te congelan cuentas en el exterior, cuando ya no puedes disponer del dinero, ya comienza a cortarse, como dice uno, el chorrito de plata que entra a Venezuela. ¿Qué sucede? Sucede que nosotros la verdad es que tenemos unos corruptos en el poder. Y Jairo, yo dudo que quienes nos han gobernado durante 20 años y han desfalcado al país, vayan a dejar de desfalcarlo porque se apiaden de la pobreza de Venezuela. Y lo dudo
y además que lo dudo, lo podemos verificar cuando nosotros vemos el deterioro brutal, porque no tiene otra forma de llamar, que tiene el sistema de salud, que ya estaba precario y en estos 6 meses está peor que precario. O sea, no puedes ir para el hospital o no te atienden una emergencia y no hay ni gasa. Usted tiene que llevar absolutamente todo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que sí, ciertamente esto es para elevarle el costo político al gobierno, pero es algo que nosotros debemos tratar de no Pero, sostener durante mucho tiempo. ¿Estás de acuerdo o no con las sanciones, Iris? Estoy de acuerdo con ellas como medida de presión. Lo que considero es que en estas negociaciones, y entiendo que forma Ahí parte está, de la forma agenda, parte del que entiendo que acuerdo, forma acuerdo. parte de la agenda, en estas negociaciones debe buscarse la forma de ir paulatinamente retirando esas sanciones, a medida, por supuesto, que el gobierno también ceda los espacios políticos con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los venezolanos. Ahora, Iris, como uno no es dueño de la verdad, sencillamente uno expone sus ideas y analiza. ¿Qué tiene en contra el diálogo? Fíjate, ¿qué tiene en contra el diálogo? Y poniéndonos en el lado radical, ¿qué tiene en contra el diálogo? Que mientras tú te sientas a negociar con un gobierno que no cumple acuerdos, sigue la represión. Los presos, ahí está el caso del diputado Edgar Zambrano, en un cuartico 4x2 sin ver luz solar, el caso del diputado Juan Requesens, el terrible y abominable caso, pero no tiene otro calificativo, del capitán Arévalo, que es terrible, la tortura que se está cometiendo en las mazmorras de la policía política, ¿verdad? Y mientras eso ocurre también, mientras se conversa, el gobierno sigue apretando y apretando, apretando y apretando. Esa es la falencia del diálogo. Entonces, de alguna manera hay que presionar. ¿Tú crees que esta situación logre componerse en el curso de las próximas horas? Porque si no, vamos a estar en lo mismo, Iris. Mira, yo creo que nosotros... es difícil pedirle paciencia a la gente porque las circunstancias por las que está atravesando Venezuela y los venezolanos son terribles. Sin embargo, yo creo que nosotros no podemos aspirar a que hoy jueves pues salga Guaidó o salga Maduro y nos diga, mira, ya solucionamos nuestros problemas, mañana hay una nueva Venezuela, porque eso no va a suceder. Pero van a haber señales. Sí, van a haber señales. Eso es lo que yo considero que va a suceder en el transcurso de esta semana. Van a haber señales de cambio, porque yo estoy segura que en Barbados, pues, esa agenda va avanzando. Yo estoy segura que lo que se está discutiendo ahí es en beneficio de Venezuela como tal. ¿Y sabes por qué estoy segura? Porque, Jairo, es que hoy la oposición y el oficialismo, los dos están entrampados. El oficialismo está entrampado porque tiene sanciones económicas, porque tiene un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que no lo deja respirar, que lo deja muy mal parado. Tiene el retiro del apoyo de muchísimos países y la oposición está entrampada por lo que tú comentas, pues. O sea, la oposición tiene a sus dirigentes en el exilio, detenidos, y eso es un costo político que para ellos es muy grande. Entonces, ya ellos, los actores políticos nacionales, ya están en unas circunstancias en donde están obligados a conseguir una solución al país. Están obligados, porque ya no se puede gobernar. Ya hay un nivel de ingobernabilidad para ambos, además. La Asamblea no puede legislar y Maduro no puede gobernar. Bueno, y da la impresión también de que todo esto se está forzando, porque da la impresión de que la bomba les va a estallar en la cara. Así es. La situación social del país es verdaderamente insostenible. Y cambiemos un movimiento nuevo fundado por Timoteo Zambrano y otro grupo de dirigentes que han estado en otros partidos, y ahí está también un amigo común, José Antonio España, popular españita, amigo de muchos años. ¿Qué es Cambiemos dentro del escenario político nacional? Mira, Cambiemos comienza como una fracción parlamentaria. Comienza como una fracción parlamentaria que se desprende en cierto y determinado momento de la fracción de la unidad, porque nosotros estábamos seguros de que
había que participar en las elecciones de 20 de mayo y fue mediante la Asamblea Nacional en donde nosotros decidimos, como quien dice, alzar nuestra voz, con un número de 7 diputados, 6 principales y 1 suplente, siendo la fracción parlamentaria más grande de lo que llaman las minorías. ¿Esos diputados cuáles son, por favor? Mari Álvarez, Okay. del estado Zulia, Adolfo Superlano, Maribel Guedes, José Antonio España, José Aparicio, Timoteo Zambrano y Melba Paredes. Están activos. Activos todos están activos y No forman parte de la llamada fracción 16J, ¿no? No, nosotros tenemos nuestra fracción parlamentaria de Cambiemos, Movimiento Ciudadano y por medio de esa fracción pues hemos actuado. Casualmente el día de ayer estuvo reunida la fracción parlamentaria de Cambiemos con el presidente Guaidó, dándole, en parte, elevando lo que tiene que ver con nuestra propuesta electoral, que es la base en la que estamos trabajando ahorita. Luego de convertirnos en una fracción parlamentaria, pues decidimos convertirnos en un movimiento ciudadano para acercarnos un poco al sentir de la gente y trabajar temas muy, muy controversiales, ¿no? Temas de igualdad, temas de equidad. Y al poco tiempo, pues tomamos la decisión de validarnos como organización política. Hoy en día tenemos tarjeta, somos una organización política reconocida por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son nuestras finalidades? Primero, que somos una organización democrática, que cree en el voto como herramienta para el cambio. Y nos consideramos un partido posconflicto. Nosotros no nacemos, ¿sabes? Que hay una particularidad de los partidos venezolanos que pareciera que todos nacieron para adversar al gobierno nada más. Nosotros nos consideramos un partido posconflicto porque estamos trabajando para la construcción de la Venezuela que viene cuando esto termine. Y nos enfocamos en temas controversiales, pero muy importantes, porque somos un partido mal llamado. Yo digo mal llamado porque no me gusta llamarlo así, un partido de minorías, un partido que trabaja, por ejemplo, con el tema de la equidad del género, de los asuntos LGTB, de los discapacitados, con temas ambientales, con temas agropecuarios. Todos esos sectores minoritarios que hacen vida en el país, que tú los ves huérfanos, porque esa es la verdad. Los partidos políticos no se encargan de luchar por esos derechos de estos sectores, pues nosotros trabajamos en pro del progreso de los derechos de estos sectores. Y debo decir que somos un partido enfocado en el tema legislativo. Esa es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es legislar, legislar y legislar, para que sean reconocidos los derechos de todos los ciudadanos. Ideológicamente, ¿de dónde se ubica Cambiemos? Somos un partido de centro, debemos reconocer que nos vamos más por la centroizquierda, pues somos un partido progresista. Socialdemócrata. Sí, una socialdemocracia light, vamos a decirlo así, porque... A la francesa. A la francesa, porque realmente lo que une a los militantes de Cambiemos no es la ideología, sino lo que te estoy diciendo, el progreso de los derechos ciudadanos. Una agenda de trabajo. Una agenda de trabajo, exacta, los progresos de los derechos ciudadanos. Sin embargo, bueno, la gran parte de nuestra dirigencia a nivel nacional y regional viene de la socialdemocracia y al ser un partido progresista que tiene como principios o como uno de los principios el tema de la justicia social, pues evidentemente nos vamos un poco más hacia la izquierda. Iris, cuando tú hablabas de eso, del tema legislativo, de la agenda legislativa, de la formación, más allá de la controversia política, está un tema de políticas públicas y muchas veces el liderazgo político ni siquiera está preparado para el ejercicio de las políticas públicas, está preparado para el ejercicio de la política, pero los antecedentes que ha mostrado el país es que la gerencia pública es otra cosa, ¿no? En este momento he visto que se le ha dado mucha profusión al llamado Plan País. El Plan País entiendo que es la confluencia de ideas y de planteamiento con un programa de gobierno realista. Esto lo ha hecho la Mesa de la Unidad durante el pasado, lo hizo
coordinadora democrática, lo hicieron los candidatos, los precandidatos cuando las elecciones internas, Pablo Pérez, Enrique Capriles, Diego Arria, Machado, en fin, todos los que participaron. ¿Está participando Cambiemos en el Plan País o el Plan País es una oferta personal del Partido Voluntad Popular? Mira, nosotros hemos hecho varias observaciones al tema del Plan País. ¿Pero están incorporados? Estamos incorporados, tenemos a nuestra diputada Maribel Guedes incorporada en el tema agropecuario. ¿Solamente? Solamente. El Plan País funciona como por sectores, ¿no? Bueno, está el sector eléctrico, está el sector agropecuario, está el sector de la economía, y cada fracción parlamentaria pues se ha ido incorporando según sus necesidades y sus acuerdos y sus desacuerdos con ciertos y determinados temas. Nosotros hicimos muchísimas, digamos no correcciones, sino bueno, les dimos nuestras notas, nuestras observaciones con respecto al tema económico, con respecto al tema social, con respecto al tema de la electricidad. Sí, y nos incorporamos en el tema agropecuario, que fue donde coincidimos realmente en las políticas que queríamos manejar. Entonces ahí Cambiemos está incorporado, tiene a la diputada Maribel Guedes que estuvo hace unas semanas presentando el Plan País en Barinas. Entonces yo creo que... Pero quiero insistir en lo siguiente, ¿están participando todos los factores o falta gente por participar? No, todos los factores no están participando en el Plan País. ¿Y por qué? Te repito, es que el Plan País ellos lo han manejado por sectores. No es que estás o no estás, o sea, dentro del plan. Es que si se monta la mesa de trabajo, por ejemplo, de turismo, se convocan los factores políticos, se presenta la propuesta, y bueno, los factores políticos, según su ideología, su forma de pensar, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, ellos plantean sus observaciones y deciden si participan o no. Por ejemplo, en el tema eléctrico, bueno, en el tema eléctrico está el diputado de Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, y está el diputado de Primero Justicia, Jorge Millán. En el tema de salud, es un tema que está manejando Miguel Pizarro, está incorporada la gente de Voluntad Popular, Manuela Bolívar. En el tema de turismo entiendo que lo está llevando Un Nuevo Tiempo, el compañero Ángelo Palmieri lo vi muy abanderado con el tema de turismo. Entonces, no ha sido un plan abierto, sino que día a día se suman temas en el Plan País. Él empezó por la economía, después que si la ayuda humanitaria, que si el tema eléctrico, y las organizaciones políticas se han ido sumando a los temas. Y los otros, las otras propuestas que, por ejemplo, tenía la Mesa de Unidad, que tenía un trabajo constitucionario y permanente sobre políticas públicas, ¿a dónde quedó eso? ¿Se perdió ese trabajo? Ese es el problema del que veníamos hablando a un principio. Nosotros tenemos desde 2015, cada año hay una estrategia distinta. Entonces, el primer año le tocó la presidencia Acción Democrática, hizo un plan estratégico. Cuando llegó el 5 de enero del siguiente año, pues ya no era el plan estratégico de Acción Democrática, sino que estaba el plan estratégico de Primero Justicia. Cuando llegó el 5 de enero del siguiente año, ya no era ninguno de esos dos planes estratégicos, sino era el plan estratégico de Un Nuevo Tiempo. Ese es el error en el que hemos caído. Entonces, todo eso que veníamos construyendo, todas esas alternativas, planes de gobierno, se han dejado a un lado porque, te repito, bueno, este año a la presidencia le tocó Voluntad Popular, entonces, bueno, la propuesta de país la está llevando Voluntad. Yo creo que eso ha sido un error, Jairo. Muy personalmente creo que eso es lo que nos ha llevado a esta situación. Nosotros debemos tratar de construir una alternativa en donde absolutamente todos los factores estén involucrados. Tú colocabas el ejemplo de Chile, podemos colocar también el ejemplo de Macri en Argentina, que pese a su decadencia ahorita en las encuestas, Macri llega al gobierno por una coalición en contra del kirchnerismo. Incluso gente de izquierda. Incluso gente de izquierda. Elisa Carrió lo apoyó. Claro, porque se trataba de sacar al kirchnerismo del poder, de oponerse a ellos. Entonces todos los factores que se oponían construyeron una alternativa, construyeron una concertación política, fueron elecciones y ganaron la presidencia. Mira, Iri, las cosas no se pueden soslayar. Tú hablabas de que Cambiemos es la principal fracción de las minorías, ¿cierto? Así es. Ok.
De acuerdo a lo que se estableció cuando se ganó la Asamblea Nacional, cuando la oposición gana la Asamblea Nacional, fue la alternabilidad de la presidencia del Parlamento, ¿no? Es un ejercicio democrático, ¿no? Por ejemplo, en el mandato pasado de la Asamblea Nacional, el presidente fue uno solo. Punto. Bueno, pero cada quien tiene su manera de hacer política y cada quien que juzgue y compare. El primer año le tocó Acción Democrática, el segundo año le tocó al Partido Primero Justicia, el tercer año le tocó a Partido Nuevo Tiempo, este año le tocó a Voluntad Popular. El próximo año, de acuerdo a lo que está establecido en la mesa política, de lo que anteriormente era la mesa de la unidad, que entiendo que no está operativa, más no disuelta, le toca a las minorías. ¿Qué va a pasar? Porque el 5 de enero es ya estamos a menos de 5 meses. De 6 meses y bueno, Guaidó ha tomado una batuta importante, asumió un riesgo, pero se va a reelegir a Guaidó, el acuerdo queda apartado a un lado, la situación del país es otra y permite un reacomodo, o se le va a dar cumplimiento al ejercicio de las minorías. ¿Qué has oído tú? Algo tienes que haber oído. Fíjate, ese debate no se ha dado. No se ha dado por las mismas circunstancias políticas, Jairo, porque estamos con el tema de la negociación, con el tema de qué va a pasar en el país. Nosotros no sabemos ni siquiera si el gobierno va a esperar para convocar las elecciones en el periodo que corresponde, porque las elecciones del Parlamento corresponden el próximo año. Pero estamos bajo amenaza porque ellos, Diosdado Cabello, en sus alocuciones, pues ha amenazado en 2 o en 3 oportunidades a la oposición de elegir la Asamblea Nacional este año. Entonces, no tenemos la certeza de lo que pasa en el país. Estamos, yo creo que muy sujetos a lo que suceda. Hay que prepararse para elecciones. Sin embargo, yo te puedo hablar de una posición que hemos discutido de manera, digamos, amistosa los integrantes del partido a nivel nacional. Nosotros consideramos, y es parte de nuestra propuesta, te lo repito, que el chavismo debe incorporarse a la Asamblea Nacional. Bueno, Y es que tiene esa responsabilidad. Y a partir de allí, Jairo, es algo muy importante. Yo quiero que la gente entienda que la posición de Cambiemos no es que nosotros seamos colaboracionistas, es que somos realistas. Nosotros quizás debamos generar nuevos acuerdos para que el chavismo se incorpore en la Asamblea Nacional. Porque el chavismo también forma parte de minorías de la Asamblea Nacional. Y si nosotros le vamos a dar un reconocimiento, ellos van a ingresar a la Asamblea Nacional, pues nosotros debemos generar unos nuevos acuerdos que hagan parte de este proceso al oficialismo, porque es que si no, no estamos haciendo nada. Imagínate que no suceda nada y que llegue el 5 de enero y le toque a las minorías la presidencia de la Asamblea Nacional, nos las repartamos entre la oposición como que si fuese una torta, y el chavismo ahí incorporado lo dejamos a un lado. Bueno, sigue la crisis. Sigue la crisis de ingobernabilidad, no podemos permitirnos eso. Eso nosotros estamos dispuestos a generar esos nuevos acuerdos si es necesario y si eso nos va a garantizar pues que el Parlamento va a funcionar libremente. Iri, tú ves elecciones entonces, ves elecciones en el papel, unas elecciones legislativas. Yo estoy segura que va a haber elecciones legislativas porque además corresponden el próximo año. Pero un adelanto de ella, ¿no? Si se adelantaron las presidenciales. Yo espero que no. Yo espero que el acuerdo político nos permita hacer unas elecciones en el primer trimestre del año. Para el próximo año. Para el próximo año. Pero se adelantarían porque corresponden a octubre. Claro, se adelantarían unos meses. Pero yo creo que este año no hay posibilidades matemáticas de que exista una elección. Porque si nosotros logramos ponernos de acuerdo, ayer nosotros estamos en Valles del Tuy y la compañera Verónica Brito lo explicaba en 2 segundos. Ella decía, bueno, si nosotros nos ponemos de acuerdo hoy, nosotros nombramos un nuevo Consejo Nacional en 54 días. Pero una vez nombrado el Consejo Nacional Electoral, ese Consejo Nacional Electoral debe depurar la data. Claro. Debe abrir el registro electoral afuera. Nuestros venezolanos tienen que poder votar afuera. Y debe pasar por una serie de pasos que no se van a llevar menos de 30 días. Fíjate una cosa, Iris, si eso se adelanta y se apresura, pues no va a dar tiempo para que vote la diáspora, no va a dar tiempo para depurar la data. Hay que ser realista, hay que hablar con la verdad. Yo creo que matemáticamente es imposible. Si nosotros queremos ganar unas elecciones. ¿No ves la posibilidad de un estallido social?
no la veo latente, ¿sabes? Yo veo a la gente, quizás me puedan llamar un poco loca, ¿no? Pero yo veo a la gente confiando en esta negociación. Quizás no en las redes sociales, porque en las redes sociales bueno, sabemos que los bots y los radicales las invaden, pero tú te montas en el metro y la gente está esperando lo que Pues sucede en también, Barbados. la gente también termina agotándose, Iris, y la gente también comienza a entender que los Marines no van a llegar, Así es. ¿verdad? Que no hay soluciones mágicas. Iris, tú ves elecciones. Háblanos de candidaturas, porque bueno, este es un programa político, Iris, este no es un programa de farándula ni de espectáculos, ¿no? Aquí se habla de política, y antier yo hablaba, bueno, si comienzas a decir que van a haber elecciones, comienzan las candidaturitis, ¿no? La candidaturitis. Bueno, pero si no hay candidaturitis, no hay candidato. Así es. Cambiemos va a participar en elecciones si hay elecciones. Sí, si hay nosotros, unidad o no hay unidad, Cambiemos va a participar. indiferentemente del panorama, nosotros lo hemos dicho en todos los escenarios, indiferentemente del panorama, Cambiemos Movimiento Ciudadano, nace una de sus principales razones de nacimiento es para el rescate del voto, como herramienta de participación ciudadana. Nosotros vamos a participar en las elecciones que vengan. Ojalá los acuerdos permitan que vengan unas elecciones presidenciales y esperamos que el resto de los factores políticos participen. Por supuesto que nosotros estamos luchando para que existan mejores garantías, estamos casados con la idea de reformar el Consejo Nacional Electoral, creemos que es necesario que las tarjetas que fueron invalidadas puedan tener la oportunidad para revalidarse, pero no seremos jamás una organización política que llame a la abstención porque no es nuestra política. Nuestra política es la participación ciudadana y el rescate del voto como herramienta. Ok, tú eres la coordinadora de Cambiemos en el Estado Miranda. ¿Qué personas te están acompañando en este equipo? ¿Quiénes son los jefes en Huacaipuro, en Carrizal, en Los Alias, en El Tuy, en Barlovento, en la zona metropolitana? Mira, nosotros tenemos un equipo en Miranda bastante novedoso. A mí me encanta cuando hablo de Miranda porque puedo compararme con otras organizaciones políticas. ¿En qué sentido? Yo veo a los muchachos que nos acompañan y veo muchas caras nuevas, Jairo. Veo chamos jóvenes que le apuestan al país. Veo a personas no tan jóvenes, pero que jamás habían estado involucrados en lo que es la política y se identifican con el partido y quieren participar y quieren construir nuevas alternativas. Nosotros en Miranda tenemos dos fortalezas. Yo siempre hablo de las dos fortalezas que Cambiemos en el Estado Miranda, es por supuesto Altos Mirandinos, donde yo soy, mi cuna, donde nace Cambiemos en el Estado Miranda, nace por los Altos Mirandinos, y tenemos otra fortaleza muy grande que jamás nos imaginamos que iba a ser una fortaleza, que es el eje Valles del Tuy. Yo ayer estuve en una reunión en Valles del Tuy y habían por lo menos 50 personas allí y yo decía, qué increíble, cuando en Valles del Tuy, que es un eje en donde siempre gana el oficialismo, tú puedes establecer una convocatoria y de la noche a la mañana te vayan 50 personas a escucharte cuál es tu propuesta, nada más. Porque tú no ibas ahí a un refrigerio ni un sopazo, no, solamente querían escuchar cuál era tu propuesta. Tenemos aquí en el eje Altos Mirandinos, en la Secretaría General del municipio de Huaycaipuro, un muchacho joven que se llama Junior Herrera, espero que lo tengas pronto por aquí. Es un muchacho muy centrado y que a mí me gusta mucho porque es de esos chamos que piensa bien antes de hacer las cosas. Tenemos en el municipio Carrizal también una joven, Karina Díaz, de aquí de Montaña Alta. Y en Los Alias tenemos un equipo de jóvenes también, lo comanda Dairibet Infante, y está allí trabajando con ellos el exconcejal Héctor Medina, que ha sido un luchador del circuito entero y es un defensor aférreo de los derechos humanos. Ese es nuestro... Douglas Macías está con Douglas Macías es nuestro secretario regional de organización. Douglas tiene sobrada experiencia en el tema de organización y electoral. Pues una de las personas que ha construido el padrón electoral en el estado Miranda durante muchísimos años
y hoy en día pues tengo el gusto de trabajar con él porque es un hombre trabajador y con muchísima experiencia en materia electoral. Actualmente, en Chacao y en Baruta. En Chacao tenemos también un equipo comandado por Jesús Algarín, quien es un dirigente vecinal de muchísimos años. En el municipio de Sucre tenemos un trabajo en la parroquia Mariche y La Dolorita. Tenemos a un equipo que viene del oficialismo. O sea, ¿qué hay así? Sí, viene del oficialismo, comandado por Rafael Quevedo, y yo debo decir que esa es mi bandera, porque allí y en Valles del Tuy tenemos gente que viene del oficialismo, y eso quiere decir que la gente se está sintiendo representada por lo que implica Cambiemos Movimiento Ciudadano, que es más que un tema ideológico, es un tema de derechos ciudadanos. Bueno, Iri, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en la mañana de hoy, aquí en tu programa Frente a Frente. Vamos a traer al joven Junior, vamos a traerlo para el programa próximamente, para que la gente vaya conociendo también los nuevos liderazgos. Y ojalá que muchas de las cosas que dijiste en la mañana de hoy puedan por lo menos materializarse. Te queda muy poquito tiempo para que le envíes un saludo a la gente de los Altos Mirandinos que nos está viendo. Bueno, yo creo que lo más importante que tengo que decirle a la gente de los Altos Mirandinos el día de hoy es que no perdamos las ganas de luchar por Venezuela. Tengamos la confianza en que estas negociaciones van a dar un fruto importante. Y estoy seguro que ese fruto importante se va a materializar con el voto. Vamos a poder tener unas elecciones libres en Venezuela, en donde usted y yo, de Jairo, donde todos vamos a poder opinar a través de una herramienta pacífica y democrática como es el voto. Concentrémonos en orar mucho, en rezar mucho para que esas negociaciones en Oslo, en Barbados, den fruto y que en los pocos meses podamos empezarle a ver, como dice uno, el queso a la tostada. Y muy importante, entendamos que para que todo esto avance es totalmente necesario que el chavismo se reincorpore a la Asamblea Nacional y que a través de allí resolvamos todos nuestros problemas por la vía constitucional. Recuperemos la constitucionalidad y la institucionalidad del país. Bueno, y finalmente el chavismo se reincorporaría a la Asamblea Nacional como minoría que es, como minoría que quedó electa. Amigos, yo los espero mañana viernes en una nueva emisión de su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Por cortesía de Relojería San Antonio, la mejor opción para tus prendas.